cómo se plantea y cómo se enfoca. Entonces empezamos con ¿qué es ciencia? Ciencia es un conocimiento racional, cierto o probable. Se dice, bueno, se entiende que es un conocimiento racional, cierto, dice o probable. Quiere decir que la ciencia científica la ciencia va evolucionando. Entonces, un conocimiento que fue cierto en un momento puede cambiar y después deja de ser cierto porque ha aparecido nueva tecnología para hacer la investigación del mismo tema y que resulta que va a cambiar. Entonces, no es que la ciencia es indefinidamente cierta. Eso sería, ya no sería ciencia. ¿Cómo se llama eso? Dogma. El dogma no cambia, porque es una creencia que uno tiene y eso no va a cambiar, pero la ciencia sí cambia. Y es obtenido metódicamente, sistematizado y verificado. Esto de verificar es sumamente importante, porque ustedes hacen un trabajo de investigación y lo ponen a la comunidad científica, ¿no es cierto? A través de una revista científica, etc. Publican ellos. Alguien que lee dice, yo no creo esto, me parece que no. Y entonces, ¿qué hace? Mira la metodología y repite su investigación con toda la metodología que ustedes están. Y deben de tener el resultado que ustedes dijeron. Si no es así, empiezan las conclusiones y la duda de que los resultados no son. Por eso la metodología tiene que ser muy precisa para que cualquiera pueda verificar si esos resultados son válidos o no. Por eso es que se insiste tanto en la metodología en el momento de hacer una investigación. Ustedes saben que hay muchos trabajos que han sido publicados en revistas indexadas, en Scopus 1, etc. Y sin embargo, después ha salido ese artículo. A ver, joven, ¿sí? Ha salido un sello en el mismo artículo y en la misma revista, con un sello retractado. ¿Qué quiere decir? Que encontraron que había fraude. Y entonces tiene la obligación la revista de volver a publicar ese artículo, pero con que es falso. ¿Cómo quedan los cosas? Es decir, hay gente que es inescrupulosa, hay gente que es poco ética, hay gente que publica los trabajos de los alumnos. ¿Sabes? En todas las universidades. El conocimiento científico es la representación mental de la realidad. Por eso que cambia, porque es una representación mental. Es de alguien que pensó que era así, una realidad. Pero una realidad puede ser diferente de diferente manera. Y hay otro conocimiento que no es el que nosotros utilizamos, es el conocimiento ordinario o sentido común. Ustedes van a escuchar muchas veces a los colegas que dicen, no, es que yo le doy esto porque a mí me va bien. ¿Qué es eso? Sentido común. Ese es conocimiento ordinario, no es científico. Entonces, para uno decir una cosa tiene que tener el sustento teórico adecuado. ¿Y qué es el método científico? Es todo lo que hacemos en medicina todos los días con los pacientes. Aplicamos el método científico. Es el procedimiento que se aplica al ciclo completo de la investigación, la búsqueda de soluciones. Viene un paciente, tiene un problema de salud y nosotros tenemos que resolver. Entonces, aplicamos el método científico. Es un proceso de sistematización del pensamiento. ¿Qué quiere decir? Uno recoge, primero observa, después hace el examen físico, hace la anamnesis, completa la historia clínica y de ahí se plantea una hipótesis. Cuando se plantea una hipótesis, luego ya se le da el tratamiento. ¿No es cierto? Y si no responde, quiere decir que esa hipótesis está falsa. Entonces hay que volver a hacer. Por eso muchas veces nos piden hacer el diagnóstico de la población. Entonces, en el primer intento ya, debemos decir, esta es la primera posibilidad, la segunda, la tercera. Y es la manera ordenada de desarrollar el pensamiento reflexivo y el
muchas de estas cosas ustedes ya las saben, entonces por eso lo hacemos rápido. ¿Qué componentes tiene el método científico? Es el enfoque de investigación, ¿no es cierto? Entonces, los métodos van a cambiar. Hay gente que utiliza el método inductivo y el otro el deductivo. El inductivo es que parte de lo más elemental y de ahí construye para elaborar una teoría. Y otros parten de la teoría para llegar a las cosas más particulares. Entonces, ese es el enfoque de la investigación. Técnicas de investigación. Las técnicas, no confundan técnicas con instrumentos de investigación. Por ejemplo, una cosa muy sencilla. Supongo que ustedes han hecho en sus trabajos ahora encuestas, ¿no es cierto? ¿Han hecho encuestas? ¿Sí? O entrevistas. ¿Han hecho entrevistas o encuestas? Ya, encuestas. Pero para hacer la encuesta tiene que enviarle a la persona un cuestionario, un formulario. Entonces el formulario es el instrumento. La técnica de enviar que él responda, que ustedes analizan, eso se llama encuesta. Entonces no confundan técnica de investigación con instrumentos de investigación. Que usan los masones. Pero es interesante porque el médico, como que practica la ciencia, tiene que estar atento. Todos los días yo veo los mismos pacientes. Ya estoy aburrido. Pero eso no es que sea aburrido, más bien que sobre experiencia. Y uno tiene que estar atento, con el ojo abierto, para ver cualquier cosa que no encaje en la teoría. Si no encaja en la teoría, es que eso es motivo de investigación, ¿no es cierto? Entonces, los problemas de investigación surgen del trabajo cotidiano, pero siempre con el ojo atento, con la mirada, digamos, inquisidora, de pregunta, ¿no? Para ver esto sucede así, ¿por qué no? Y eso es, cuando dejen de hacer eso, ya no se ya no hacen ciencia, ya que son empíricos. Entonces, no pierdan esa oportunidad de siempre estar atentos a lo que pasa. Y estos son los enfoques del investigador que hemos dicho. Enfoque cualitativo, relacionamiento intuitivo, enfoque cuantitativo, reductivo, y puede haber enfoque crítico. Esto es para trabajar esto en un semestre, no solamente la extensión, ustedes tienen para leerlo. El método científico, ¿qué características tiene? Es un procedimiento consciente y objetivo de la realidad. No es subjetivo, no depende ya de cada persona, sino tiene que haber cierta objetividad. Y tiene principios aceptados universalmente que hacen que podamos comparar nuestras investigaciones. ¿Cuáles son las etapas del método? A ver, ustedes pónganse frente a un paciente y van a aplicar esto. Entonces, primero van a observar, claro, y van a hacer planteamiento de un problema. No estamos haciendo investigación, pero estamos aplicando el método. Lo primero es identificar un problema. Entonces, para identificar el problema que tiene el paciente, ¿qué tenemos que hacer? Hacer la anamnesis, el examen físico. Entonces ya podemos plantearnos un problema. Y construcción de un modelo teórico. ¿Qué significa eso? Establecer una hipótesis. O sea, a ver, yo tengo un problema de un paciente y rápidamente mi cerebro, o si quieren no utilizar el cerebro, pueden echar GPT o ¿cómo se llama? Entonces, ¿qué le dicen? Miren, tengo todo este problema y ¿en qué encaja en la ciencia? Tu problema encaja en una neuropatía o encaja en una nefropatía. Eso es el modelo teórico.
O sea, recoger información y compararlo con todo lo que tengo en la bibliografía. Y entonces, por eso estoy en medicina, si no, no tendría sentido. Entonces el médico tiene que tener una visión de lo que sucede en la teoría. Por eso es bueno que ustedes o lean o estén en los hospitales, porque ahí van a haber casos y casos y casos. Eso les va formando un criterio. Entonces, cuando ustedes tienen un paciente rápido, ¿a dónde nos vamos? ¿No? Ayer me ha pasado una tía de 75 años, estaba a mi lado, yo no estaba medio raro, medio acá, medio raro, ¿qué pasa? ¿No? Y de pronto no podía cortar la carne, le digo que ella, sí, es que me tiembla la mano, pero después le hablaba y miraba así, estaba haciendo un ictus. Y su hermano que estaba con nosotros, que es cardiólogo, le dijo, mira, la tía está desorientada. Entonces ya tomó la decisión de que mejor no me llevo a la casa. Le digo, a las 2 horas me llama, está hospitalizada. ¿No? Mire, en mi delante, si yo no entro esa información que recibo en lo que uno conoce, dice, no, estaba distraído, ¿no? Hay que hacer eso. Eso es el planteamiento. Entonces construyo un modelo que plantea un hipótesis. Luego, esto, una vez que se ha conformado, hay que deducción de consecuencias particulares. ¿Qué quiere decir? Que de todo lo que tenemos lo reducimos a este problema tirado mortalidad. ¿Y luego qué hacemos? Prueba de la hipótesis. ¿Sí? ¿Cómo se hace la prueba de hipótesis en medicina? No hay tratamiento. Se da el tratamiento y estamos probando la hipótesis. Y si funciona, si da buenos resultados, ¿qué vamos a hacer? Introducimos esta teoría, nuestras conclusiones a toda la teoría. ¿Cómo se hace eso? Publicando. Si ustedes no publican, lo que pueden descubrir no va a tener difusión para el mundo científico. Entonces, como hemos visto acá, el primer punto es planteamiento del problema, ¿no es cierto? Y entonces, ¿cómo se hace el planteamiento? Primero, reconocimiento de los hechos, observación, historia clínica, evidencia, todo. Entonces, reconocemos los hechos y descubrimos. Muchas veces, cuando están para graduarse, se me acercan, me dicen, doctor, ¿qué puedo estudiar? ¿Qué tema de tesis? Es que ustedes desde ahora ya tienen que estar buscando su tema de tesis. No esperen pues estar en el internado buscando un tema de tesis. De todo lo que hacen, ya sea, por ejemplo, por eso les ponemos estos trabajos de investigación, para que ustedes realmente estén atentos con ese ojo, ¿no? Está observando la realidad. Van al hospital, van a hacer acá. Y algo que no cuadre, ya saben, pero esto no se sabe. Ese es su tema de investigación. Entonces, los problemas de investigación surgen del trabajo cotidiano, de la observación permanente de los hechos para descubrir. Ahorita vamos a ver. Entonces, se descubre el problema. Ya lo vemos. Ahora hay que formularlo. Entonces, para formular el problema, hay que emanar una serie de datos, se llama la red de epidemiología. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan cuando les puse el ejemplo tónico, ¿no? de los zapatos y la tuberculosis? Pero ustedes tienen que hacer la red, porque salió eso, ese resultado. Es tonto, ¿no es cierto? Pero por alguna razón sale. Es que el color de los zapatos está relacionado con los hábitos de esa persona, y esos hábitos están con condición socioeconómica, y eso está con pobreza, y la pobreza está con hacinamiento, desnutrición, y eso es todo. Entonces hay una red, y eso hay que hacer en la formulación del problema, hay que colocar esa red. Bien, 2, construcción de un modelo teórico. Entonces seleccionamos los factores teóricos que están ya en la bibliografía y formulamos la hipótesis, ¿no? Establecemos la hipótesis, esta cosa. El
elaboramos un esquema de relaciones que les estoy diciendo. 3. Deducción de consecuencias particulares. Búsqueda de soporte racional. Entonces yo tengo que encontrar la explicación de lo que estoy encontrando y de los soportes empíricos, o sea, teoría y de los que nos ayudan. Estos dos soportes hay que identificar. Y la prueba de hipótesis. Primero hay que hacer el diseño de la prueba, luego ejecutar la prueba, elaborar los datos y, si es correcto, hacemos la inferencia de la conclusión. ¿Se acuerdan la inferencia? Vamos a trabajar en inferencia. ¿Qué cosa es inferencia? Que de un hecho particular lo extrapolamos a la conclusión. Quizás no les puntualicé, pero por ejemplo, si yo tomo una muestra de ustedes, digamos que ustedes son una muestra de los estudiantes de medicina, casi aleatoria, y entonces yo encuentro alguna característica, cualquiera, digamos, en una enfermedad, ¿no? 20% de esta enfermedad en ustedes, en la muestra. ¿Cuánto será en la población? ¿Qué dice? Si es 20% en la muestra, es aleatorio. En la población será 20%. Menos 18. Miren, a mí se me ha ido esto, pero lo podemos explicar de otra manera. Pero quiero puntualizar. Cuando ustedes hacen trabajo en una muestra, no dice ese valor no es para la muestra, es vale para la muestra, pero en la población no. En la población va un intervalo. ¿Por qué? Eso sí sabe. ¿Por qué el valor de la población lo tengo que presentar como un intervalo y no como una última? ¿Ah? Sí puede, tiene esa muestra, pero ¿por qué? Hay un error, ¿cierto? Entonces, si yo digo el 10%, he encontrado que el 10% tiene esta enfermedad. Ya está. Ahora le hago sus intervalos de confianza, el 95%. Y entonces, cuando quiero decir para todos los estudiantes de medicina, voy a decir el valor para todos los estudiantes de medicina es 10% más o menos el intervalo de confianza del 95% que he encontrado. Por ejemplo, 2. Si he encontrado que es 2, más o menos 2, entonces la población general, en todos los estudiantes de medicina, la prevalencia de enfermedad está desde 18 hasta 22%, pero no total. Entonces, eso tiene que saber, porque hace un trabajo en una muestra y dice 10% de la muestra. Entonces, la población de la cual se saca la muestra también es 20%. ¿Sí? Eso es la inferencia. Inferencia significa entonces extrapolar los datos de una muestra de una cosa pequeña a toda la población. Y 5 introducciones de las conclusiones en la teoría. Comparar las conclusiones que he obtenido con lo que yo había sospechado. Si es que coincide, está bien. Si no, hay que reajustar el modelo para volverlo a crear. Y sugerencias de un trabajo integral. Si ustedes quieren buscar temas de investigación, bien fácil. Realizan trabajos de investigación, pero los que más tienen son las tesis. En las tesis hay conclusiones y al último que vimos, sugerencias, no, recomendaciones. ¿Sí? Entonces, si ustedes leen esas recomendaciones y son tesis buenas, me parece. Sería bueno que aumente la muestra, sería bueno que se haga este otro estudio paralelo a lo que se hizo. Entonces, ahí está, es cuestión de leer esas tesis y uno va a encontrar otros trabajos, otros problemas para resolver. Bien, instrumentos de recolección de datos. En el método científico se utiliza instrumentos. ¿Qué son?
formularios. No cuestionario, cuestionario es diferente, ¿no? Formularios. En otras palabras, ¿qué son? Fichas. Fichas de recolección de datos. Videos. Ahora se usa mucho el video. Entonces, se hace la grabación, todo bien, etc. Equipos tecnológicos. Un tomógrafo, un electrocardiógrafo, una resonancia, etc. Son equipos tecnológicos. ¿Qué equipos de medicina? Que miden temperatura, que piden concentración de sustancias, etc. Más de laboratorio. Entonces son equipos de medicina. Pero esos son instrumentos. Pero las técnicas son diferentes. Por ejemplo, la observación. Esto es una observación técnica básica en la investigación. Y entonces puede ser participante o no participante. ¿Qué quiere decir esto de participante y no participante? Quiere decir que el investigador está directamente analizando los hechos. Entonces está observando directamente. Pero hay otras cosas que uno puede hacer sin estar presente. Ahora, toda la tecnología que da puede hacer observación con equipos, con cosas, y ya uno no está presente. Entonces, participante y no participante. La entrevista. ¿Qué es la entrevista? ¿Qué significa entrevista? Uno está frente a frente de una persona, ¿no? Y entonces en la entrevista puede ser estructurada y no estructurada. ¿Cuánto es estructurado? Cuando yo tengo un formulario previo, ya tengo acá, ¿listo? Y esas preguntas las voy a pedir. Y en no estructurado escribo voy con cuadrangular. Y comienzo a conversar y de acuerdo a la conversación voy haciendo anotaciones. ¿Qué ventajas tiene una y otra? En la entrevista estructurada tenemos que es fácil de tabular, es fácil de hacer la entrevista. No necesito mucha experiencia, pero una entrevista no estructurada se requiere mucha experiencia para saber ir dónde yo voy para buscar más datos. Y la tabulación de esos datos es complicada, porque no todos los datos de todos los pacientes son iguales, o de todos los sujetos de investigación. Bien, la recolección documental. Cuando hemos estado en pandemia, hemos hecho recolección. Los mismos trabajos que ustedes están haciendo, lo hacíamos de recolección de datos de la bibliografía. O sea, datos de no nos queda otra cosa. Los biólogos usan recolección de especies, plantas, animales. Y nosotros hacemos examen químico. Es una forma, es una técnica de recolección de datos, la historia clínica. Por eso existe un curso para hacer esto. Es toda una técnica para poder recoger información. Y la medición experimental que ya obedece a técnicas ya de preparación de intervención. La investigación científica. Ahora, entonces miren, una cosa es ciencia, otra cosa es método científico y otra cosa es investigación científica. ¿Y qué hace la investigación? Es la forma de obtener conocimiento acerca del mundo y la vida. ¿Y qué utiliza la investigación científica? El método científico. Es lógica, mental, racional, objetiva para aprender y resolver el problema de la investigación. Ya tengo el problema, entonces ¿qué aplico? La investigación científica. Vamos a pasar rápido esto porque después lo desarrollamos. Uno, planificación. ¿Qué hacemos? La planificación. Entonces, tenemos que hacer el ámbito, después vamos a ver qué es ámbito. Vamos a detallar el problema, la hipótesis, los objetivos. Es la primera parte. Después, ¿qué necesitamos? El marco teórico para la revisión de la teoría. La identificación de variables. Cómo las ordeno, cómo operacionalizo las variables. La metodología. ¿Qué tipos de diseño de estudios puedo utilizar? ¿Cuál es el universo? ¿Cuál es la muestra? ¿Qué instrumentos voy a utilizar? ¿Qué procedimientos?
cómo va a ser el plan de elaboración de análisis. Eso es la investigación científica. Entonces, lo primero es la planificación, segundo, la ejecución. Entonces, cuando en el primer semestre, ¿qué han hecho ustedes? La planificación. En el segundo semestre, ¿qué están haciendo? ¿Qué han terminado? La ejecución, ¿no? Que es la recolección de datos, presentación de datos, análisis, interpretación de la información, y ya después vienen las conclusiones y recomendaciones. Y el tercero es la preparación y presentación del informe final. El diseño. ¿Qué es el diseño? Es el plan que se hace al investigador para coger hechos que van a confirmar la hipótesis. Y este plan, este diseño, tiene varios elementos, ¿cierto? Por ejemplo, tipo de hipótesis, tipo de estudio, manejo de variables, principales y extrañas, sujetos de estudio, objetivos, cuantos, plan de recolección de datos, plan de análisis, si es estadístico o no estadístico. Vamos a desarrollar eso, no se preocupe. Y tipos de hipótesis. Hay hipótesis no asociativas. Generalmente estudio descriptivo. Quiero determinar la prevalencia de una enfermedad en la población. Es un estudio descriptivo. Tiene que haber hipótesis, ¿no? Porque no voy a decir, mi hipótesis es que es el 10%, mi hipótesis es que el 20% es como divina, ¿cierto? Entonces no necesita una hipótesis. Algunas veces se pone, pero otras veces no es necesario. Asociativa sin relación de dependencia. Puede estar relacionado, sí. Puedo tener varias variables y las puedo establecer si hay asociación o no. Por ejemplo, puede haber asociación con la edad o con el color de los zapatos. Hay asociación, pero eso no es asociación. Perdón, no es de hay una asociación matemática, pero no necesariamente es de dependencia. Y las otras son asociaciones de relación de dependencia. Generalmente acá es estudios experimentales. Es decir, que ya en este caso yo pienso que una variable está influyendo en la otra. O sea, la variable independiente influye en la variable independiente. Entonces, estos estudios explicativos que tratan de ver por qué se producen problemas. ¿Cómo se hace el manejo de las variables? Puede ser con control experimental. Por ejemplo, si yo quiero establecer un estudio, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Quiero saber si una droga produce, digamos, hipertensión. Entonces puedo hacer un modelo experimental en ratones o en personas. Si yo quiero medir en personas una droga, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Cómo hago mi control de la droga? Porque hay muchas variables, ¿no es cierto? Puede ser la edad, por ejemplo. Entonces, si la edad es una variable que puede influir en la adicción y no necesariamente debido a la acción de la droga, entonces, ¿cómo anulo la edad? Porque yo voy a tener que tener un grupo de pacientes a las cuales les voy a dar el medicamento para, digamos, bajar la presión arterial. Y otro tengo que tener para comparar. Y entonces aquí les voy a dar un placebo, ¿no es cierto? El placebo, de hecho, que es una forma de evitar algunas variables extrañas, como por ejemplo, que la persona ya se sienta mejor, etc. Pero digamos que no. Vamos a ver la edad. ¿Cómo puedo hacer para que un grupo que va a recibir el medicamento sea comparable al otro y no influya la edad? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué? Digo más. Que todos tengan la misma edad. Entonces, si todos tienen la misma edad, ya no puedo influir. Si quiero que el sexo no esté enfermo, tengo que hacer por separado mujeres y hombres. Esa es la manera de
de hacer un control experimental. Otras veces no es necesario hacer eso, ¿verdad? Y existe un análisis que se llama análisis multivariable, que se hace con computadora. Entonces, ¿cómo anulo la edad? ¿Saben lo que hacen? De todos los pacientes que tengo, ellos comienzan a buscar su par. Este es de la misma edad, este va a entrar esto, y los que son diferentes los descartan. Eso lo hace la máquina. Y entonces ya anuló la edad. Y así podemos anular cualquier cosa. Entonces, de toda una base de datos, con el análisis multivariado, le dice, voy a comparar solamente a estos, y comparando esto, se ajusta a las otras variables. Ya no tiene ninguna importancia. Entonces se puede hacer experimentalmente o a través de métodos estadísticos. Definiciones, la definición operacional es importante de los variables. ¿Se acuerdan? Que hemos visto determinar en qué escala están, combinar, ordenar, intervalos. Las extrañas también se pueden ajustar de las dos maneras, experimentalmente o por métodos estadísticos. Y esto es el nivel de clasificatorio. Si yo digo todos los que van a entrar sobre la misma edad, ya estoy clasificando. Entonces, una manera de eliminar experimentales, como has dicho, ya tenemos que usar ratones. ¿Qué hago con los ratones? Tienen que ser de la misma cepa, la misma edad, el mismo color, etc. Todo igualito. Y aún les doy una droga, entonces se hace y no experimentales, como hemos visto, por métodos estadísticos. El plan de recolección de datos. Uno puede obtener datos de fuentes directas o indirectas. ¿Qué es una fuente indirecta? ¿Por qué es una fuente directa? Si hago un estudio de historias clínicas, ¿qué es una fuente directa? Indirecta, porque yo no he hecho las historias, ¿no es cierto? Pero si yo voy a medir directamente a los sujetos de investigación, o los voy a entrevistar directamente, entonces fuente directa. O sea, que si hay participación del investigador, eso es directo. ¿Qué técnicas e instrumentos tenemos? Técnicas. La técnica es la primera observación, la entrevista, el examen, la reflexión. Ya lo hemos visto. Tenemos que determinar también en el plan de recolección la frecuencia de recolección de datos. Si a cada sujeto le tomamos solamente una muestra, es un estudio transversal, ¿cierto? Pero si le tomamos dos o más muestras, ese es un estudio longitudinal. Después vamos a ver con detalle estos de los tipos de estudios. Y el proceso, el estudio es, para hacer la investigación hay que tener, en medicina hay que tener en cuenta el proceso salud-enfermedad, ¿no es cierto? Y que sabemos que ni la salud ni la enfermedad es algo permanente, sino que es un continuo que va variando. ¿Y quién hace variar esto? ¿Qué factores hacen variar la salud y la enfermedad? Ya lo hemos visto. Biología humana, clima ambiente, estilos de vida y sistema de salud. Bien, ahora vamos a ver ya con más detalle la investigación científica. ¿Qué cosa es la investigación científica?
Es la forma de tener conocimiento acerca del mundo que nos rodea, ya lo hemos visto en el año anterior. Entonces pasamos rápido. ¿Cuáles son las etapas de la investigación? Planificación, ejecución, preparación y presentación de informe. Entonces esto que hemos hecho en la primera fase. En la segunda fase de ejecución y ahora nos toca hacer la preparación y presentación del informe. La planificación. Aspectos teóricos, metodológicos e investigar cómo investigar. Aspectos organizativos, temporales y tengo que planificar mi tiempo, tengo que planificar cuánto voy a buscar, qué inversión debo hacer, si lo presento para que me den subvención. Proyecto de investigación. Es el documento resultado de la planificación. ¿Se acuerdan que en la primera fase tenían que presentar su proyecto? Eso es el documento resultado de su planificación. Y aquí tiene que haber el diseño de investigación, una propuesta metodológica. ¿Cómo voy a hacer este tipo de investigación? Entonces, acá nuevamente presentamos esto, pero hemos visto, pero vamos a ver en detalle. ¿Qué es el ámbito? Muchas veces vienen sus compañeros y me dicen, oh, en la tesis yo quería que ponga el ámbito. ¿Qué cosa es eso? ¿Y qué es el ámbito? Es el momento en que se lleva a cabo la investigación, el escenario que se da una realidad y la población que tiene involucrada en un problema de investigación. En epidemiología hemos visto las variables epidemiológicas básicas. ¿Cuáles son? Un problema de investigación. Vamos a identificar un problema, como que estamos haciendo un ejercicio. El cáncer de piel en la oreja, ¿es un problema de investigación? ¿Qué es? Sí, ¿no? Sí. Sí. ¿Sí? Todos dicen tema de investigación. Simplemente es un tema. En ese tema puede haber muchos problemas de investigación. Pero eso no es un... ¿Por qué no es un problema de investigación? Porque no tiene los elementos. ¿Cuáles son los elementos? Personas. Las complicaciones de la diabetes ¿es un problema? Tampoco, ¿no es cierto? Tendríamos que organizarlo un poco mejor. Y si pongo esto, ¿qué características clínico-epidemiológicas actuales tiene la complicación de la diabetes en adultos mayores y cuáles son los principales factores de riesgo relacionados con la salud? Eso sí es un problema. ¿Se dan cuenta? Pero a ver, identifiquemos los componentes. A ver, ¿qué variables hay acá? ¿La edad es una variable? Sí. Sí. ¿Sí es o no? Se entiende que el estudio va a ser en mayores, en adulto mayor. ¿Es variable? Sí. Porque todos son adultos mayores. Si algo es variable. ¿Sí? ¿Qué más? Entonces, ¿cuáles son las variables? Factores de riesgo. ¿Y cuál otra variable? Las características clínicas de las complicaciones. ¿Sí? Entonces, así se elabora un problema de investigación. Y entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Cómo voy a elaborar? A ver, antes de la teoría, ¿qué tengo que hacer? Tengo que buscar a adultos mayores que tengan diabetes, porque la diabetes tampoco es una variable. ¿Cuál es la variable? Las complicaciones. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Establecer un grupo de... Todos son diabéticos, pero unos con complicaciones y otros sin complicaciones. Y estudio sus características químicas de ambos, ¿cierto? Y factores asociados en ambos. Y de ahí voy a sacar, decir
cuáles son los factores asociados a las complicaciones. ¿Por qué unos se complican y otros no se complican? De repente abandonan el tratamiento, porque son obesos, otros no, una comorbilidad, etc. Entonces, ese es cómo se desarrolla un problema de investigación. Entonces, en un problema de investigación hay una situación problemática. ¿Sí? ¿Cuál sería la situación problemática? La diabetes, ¿no es cierto? ¿Cuál es el área problemática? Las complicaciones. ¿Y cuál es el problema? Ya lo conocemos. En realidad el problema es que no se sabe, ¿no es cierto?, ¿sí?, qué factores influyen en la complicación. ¿Qué orientaciones uno puede tener para descubrir un problema? Una, vacíos en el conocimiento. O sea, yo estoy estudiando algo y veo en la bibliografía, y ahora es fácil, ¿no es cierto? Si ustedes tienen una lectura y esto no lo entiendo, ¿cómo debe ser? Fácil para buscar. Herramientas por todo lado, y si no ya no tienen más, a la inteligencia artificial, ¿no es cierto? Y le dicen, ¿por qué sucede esto? Y les va a contestar, es que no sé. Y si cuando les dice que no sabe, ese es un problema de investigación. O sea, vacíos en el conocimiento. Insuficiente conocimiento. Ya, se conoce algo, pero no es suficiente. Entonces hay que aumentar el conocimiento. ¿No? Por ejemplo, ¿se acuerdan del estudio de Dolly Hill de cáncer pulmonar y el tabaco? Con el primer estudio sí estaba concluyente, pero se han tenido que hacer muchos más estudios para que esto tenga validez. Entonces, es insuficiente. Contradicciones. Que un investigador encuentra una cosa y el otro dice que no, que es al revés, o que no es así, etc. Necesidades operativas. Uno tiene que tener los elementos para hacerlo. Les comenté el trabajo que hice para el diagnóstico por inmunofluorescencia de Chagas y demás. Era que yo tenía una necesidad operativa, no tenía la cepa de mis manos y utilicé la cepa de Crucia. Esa es una necesidad operativa y eso me dio origen a un problema y contradicciones de tiempo y condiciones. Esto significa que pase el tiempo y va cambiando y hay que estudiar. Por ejemplo, en Querétaro le hicieron un trabajo en selva, muy bonito. Lo que pasa es que fueron a una comunidad nativa muy aislada, que casi no tenían contacto con la civilización. Y entonces hicieron un estudio de parasitosis intestinal. Y la prevalencia era muy baja, realmente baja, no como es el resto de las ciudades de selva. Entonces, bueno, los datos los guardaron, pasó 10 años, por eso condiciones de tiempo, pasó 10 años y dijeron, oye, ¿te acuerdas de lo que hicimos en esa comunidad? ¿Por qué no vamos otra vez? ¿Qué ha pasado? ¿Ya? Y regresaron a hacer el mismo estudio, pero ya bajo otras condiciones. Y encontraron que la prevalencia de las enfermedades ya se igualó a todo lo que sea. Entonces comenzaron a averiguar qué es lo que había sucedido para que ya se igual el resto. ¿Saben qué había sucedido? La única particularidad fue que contrataron el Ministerio de Educación, envió a un profesor para que enseñe a leer a los chicos. Y entonces este profesor no mantenía su cultura en la gente, que era una cultura ancestral. ¿Qué hacían estos pobladores de esa zona? Tenían una zona alejada de la comunidad donde pusieron un tronco tirado en el suelo, un tronco grande. Y entonces cuando iban a defecar, todos llegaban al tronco, se daban la vuelta y defecaban.
Y entonces nadie pasaba el tronco. Y así se ha mantenido por muchos años, digamos casi ancestralmente. ¿Y qué fue el profesor? El profesor fue con su familia, no respetaron esto, ellos caminaban por todo sitio y defecaban a campo abierto, por aquí, por allá, y entonces comenzaron a infectar toda la zona, infestar, digamos, con huevos. Incluso hicieron el estudio de huevos en el suelo, buscaron huevos, y todos los sitios donde había huevos de parásitos estaban alrededor de la vivienda del profesor. Se entendía que el profesor iba a enseñar las cosas, pero no quiso aprender de la cultura ancestral de los pueblos. Entonces el tiempo es importante. Y el lugar también. A ver, ¿han escuchado de Carlos Monge? ¿Ah? ¿No? No es en fisiología, siempre lo menciono. Es un investigador peruano muy reconocido, tanto el padre como el hijo. Nunca lo han escuchado, Carlos Monge. Son los creadores del Instituto de Medicina de Arturo, que también trabaja en Cayetano, pero sus estudios son en Cerro de Pasto, estudios en Puno, porque estudiaban todos los problemas de salud, pero no a nivel de costa, sino si van a la población de lácteos, no más de 3.000 metros. Y encontraron cosas interesantes y publicaron 10.000 artículos, porque todo era nuevo. Simplemente, ¿qué es lo que había cambiado? El lugar, nada más. Todas las investigaciones, lo mismo que se hacía en costa, ellos lo hacían en altura. Ya tenían su nicho para trabajar. ¿Entendés? Entonces, el lugar también es una cosa importante. ¿Cuáles son los criterios en la investigación científica? Lo que tenemos que hacer es, para el problema de investigación, establecer relación entre los dos. Siempre un problema tiene que contener las variables de estudio, que es la que hemos visto hace un momento. Se redacta en forma de pregunta para entender mejor. Posibilita prueba empírica de las variables, es decir, que yo pueda hacer una prueba empírica de lo que estoy diciendo. Y finalmente expresa una dimensión temporal y espacial. Propósito del estudio. Hay dos tipos de propósito. Hay un propósito del estudio en general y otro propósito estadístico. Algunos lo mezclan y dicen que se debe usar indistintamente. Por ejemplo, ¿qué propósitos estadísticos puede haber en una investigación? Primero, puede ser comparar, ¿no es cierto? Ese es un propósito estadístico. Pero si yo quiero medir nada más una variable en una población, determinar o establecer, ¿no es cierto? Entonces, o puede ser cuando yo quiero establecer una curva, entonces pronosticar la evolución de una cosa. Esos son propósitos estadísticos, ¿ya? Pero también pueden ser parte del propósito del estudio. Entonces, ¿qué es objeto de estudio? Intención de identificar el resto. Esto ya lo habíamos visto, ¿no? Hipótesis. Las hipótesis pueden ser de diversos tipos, pero depende de a qué se refiere. De acuerdo al tipo de estudio, las hipótesis pueden pertenecer a estudios descriptivos, analíticos o experimentales. Son diferentes. Descriptivos, hemos dicho que la hipótesis no es necesaria. Analíticos, establecemos asociación entre variables. Y experimentales también vamos a encontrar asociación entre variables, pero hay una diferencia entre un estudio analítico y un estudio experimental. ¿Cuál será? ¿Qué dice? Diferencia un estudio analítico y un estudio experimental.
intervención. La intervención. ¿Qué dice? Recuerden, ya de una vez van a ir aprendiendo porque después vamos a trabajar con más detalle. Los estudios experimentales no son los que se hacen solamente en un laboratorio. Puede ser en campo. Un estudio experimental puede ser que yo haga una capacitación o una educación sanitaria a una población. La diferencia está que en un estudio analítico, analizo variables, pero no intervengo como investigador. No hay una intervención deliberada del investigador. Para que sea experimental, tiene que haber un propósito del investigador de modificar directamente los datos. Los otros solo analizo tal como están. En el experimental produzco una variación, un cambio. Entonces, eso es experimental. ¿Y qué es la hipótesis? La hipótesis es respuesta teórica al problema. Si el problema es una interrogante, entonces la hipótesis, ¿qué será? La contestación a esa interrogante. Y es la suposición de algo posible o imposible para sacar de él una consecuencia. Puede ser imposible, claro. Generalmente es suposición de algo posible, pero sí puede ser verdad. Y las hipótesis son, como hemos visto, descriptivas de acuerdo al tipo de estudio. Anticipa el tipo de variable que se espera encontrar. Yo voy a determinar la prevalencia de eso. Una variable. Explicativas. Explicación de por qué se relacionan entre sí las variables. Esa es explicativa. Entonces, puedo buscar por qué a los pacientes, digamos, de acuerdo a la edad, van a tener cierto tipo de enfermedades. Yo voy a ver qué factores tienen estos pacientes de edad que hacen que estén relacionados con. Entonces son explicativas. Correlacionales. ¿Se acuerdan qué era correlación? Es una asociación estadística de dos variables de razón o continuas, ¿no es cierto? Y de causalidad. Eso también hemos visto en causa, que es la variable independiente y el efecto de la variable dependiente. ¿Sí? Eso ya hemos visto en lo que es causalidad. Entonces también hay hipótesis de causalidad. Entonces yo digo, tal cosa produce tal, bueno, tal enfermedad. Entonces eso es de causalidad. Bien, ¿cuáles son las funciones de la hipótesis? Son guías para la investigación. Guías de la investigación, me orientan la investigación. Favorece la descripción y explicación de los hechos. Permite la prueba de las teorías y ayuda a sugerir o generar teorías. Estas son más que todo teorías, funciones teóricas. Pero lo más importante para un estudio, ¿cuál es? Que son guías. Entonces, cuando yo tengo la hipótesis, es fácil establecer los objetivos, que ya es la parte objetiva. Y acá vienen los objetivos. ¿Qué son los objetivos? Son resultados intermedios que se desea obtener para dar respuesta final. Entonces, si yo planteo tres objetivos, cada objetivo, el primero es el más simple, el otro el más complejo y el último el más complejo. A ver, por ejemplo, determinar las características clínicas y epidemiológicas actuales de las complicaciones de la diabetes en adultos mayores y adultos. ¿Se acuerdan? Entonces, lo primero que tengo que hacer es determinar las características clínicas. El segundo objetivo, ¿cuál es? Precisar cuáles son los principales factores de riesgo asociados a dicho complicación. Y se acabó. Son dos objetivos claros. Entonces, primero estudio clínicamente y después busco cuáles son los factores que están asociados y que son factores de riesgo.
¿Cuáles son los fines de los objetivos? Igual, sirven de guía para el estudio. Entonces, para empezar a trabajar, ¿qué voy a hacer? Primero el primer objetivo. Termino, hago el segundo objetivo. Y luego el tercero. Determina límites y amplitud del estudio. Esto es importante porque a veces uno empieza a hacer una investigación, ya tiene sus objetivos claros, tiene su metodología de acuerdo para esos objetivos, y de repente, en el momento de la investigación, surgen algunas cosas y dicen, ¿y por qué no estudiamos esto también? Ya, ¿y por qué no esto? Al final se distorsiona todo el estudio y no sirve para nada. ¿Por qué? Porque no estaba preparado el estudio para esas otras interrogantes. Entonces, ¿qué hay que hacer? Esas interrogantes aprovecharlas, pero para otros estudios, con otra metodología, con otra muestra, etc. Entonces, a veces uno se entusiasma y puede hacer eso. Orienta sobre los resultados eventuales y determina las etapas del proceso. Así de simple. ¿Qué criterios deben tener los objetivos? Dirigidos a elementos básicos del programa. Deben ser medibles y observables, porque si uno plantea un objetivo que no puedan cumplir, ya puede ser justo. Claros y precisos, que no haya duda lo que se tiene que hacer. Tienen un orden metodológico y se expresan en verbos infinitos, de definir, establecer, preparar, todo lo que otros criterios y los objetivos, objetividad, son muy precisos, no subjetivos. Especificidad, van dirigidos a un tema preciso. Tienen que ver la contrastabilidad empírica, se puede resolver empíricamente, tener solución. No puedo plantearme objetivos que no voy a poder cumplir. ¿Sí o no? Porque al final se deshace el trabajo. Y por eso es que en las tesis, por ejemplo, de cada objetivo se saca una conclusión. Entonces, cuando yo reviso tesis, ¿cuántos objetivos tienen? Tienen que tener el mismo número de conclusiones. Claros y precisos, observables empíricamente en relación a las variables de estudio y expresadas en forma de pregunta y conversos en esto está mal. No es en forma de pregunta. No puede ser objetivo en forma de pregunta. No es correcto. Bien. ¿Cómo se hace la introducción del trabajo? Y ahí nos vamos a quedar, ¿ya? Entonces, hay que contextualizar el tema. Cuando uno empieza la introducción, no puede poner muchas cosas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? La importancia de ¿qué impacto va a tener cuando se resuelva este problema? ¿Cuál es el alcance? ¿El alcance qué quiere decir? ¿A quiénes involucra? ¿No es cierto? Y pertinencia en una determinada área de estudio, que sirva para un área de estudio en particular. Esa es la importancia. Entonces, por ejemplo, lo que estamos haciendo el problema de complicaciones de la diabetes. ¿Cuál sería el impacto? Que yo voy a poder dar medidas porque voy a establecer factores de riesgo. Entonces, eso es importante, ¿no? Soluciona problemas de sus pacientes. El alcance para todos los diabéticos y la pertinencia en un área determinada. Estoy haciendo una crítica para esta población. Relevancia, pertinencia que tiene dicho tema en relación con los objetivos y propósitos de la investigación. Entonces, mira, tengo que ver cuál es la pertinencia que tiene el tema en relación con los objetivos y los propósitos de investigación. Puede ser simplemente para describir, pero puede ser para dar una alternativa muy interesante, innovadora. Entonces, esa es, digamos, la relevancia del estudio. Algunas veces se juntan las dos, importancia y relevancia. Va por otro lado, pero la justificación del estudio no es diferente. El estudio es la razón o fundamento que sustenta la necesidad de abordar dicho problema en el marco del objetivo. Por ejemplo, en el diabetes. ¿Cuál sería
sería la justificación? Que la alta prevalencia de complicaciones en los pacientes. Esa es la justificación. Hay que estudiarlo porque muchos pacientes se están complicando, no debería ser así. Entonces yo pongo, por ejemplo, reviso la bibliografía, que en Estados Unidos se complica, digamos, el 5%, que en Europa se complica el 6%, pero en tal sitio, y aquí en Arequipa se están complicando el 70% o el 50%. Entonces ahí está la justificación. Entonces luego, ¿qué se hace en la introducción? Primero la contextualización del tema, después el problema de investigación, ¿no es cierto? Tienen que estar dos cosas para el problema. Uno, el planteamiento del problema, o sea, ponerlo en contexto del problema, y la formulación del problema. ¿Cómo es la formulación? Como hemos visto, en forma de pregunta, ¿no es cierto? Los objetivos del estudio vienen en la estructura de la método. Bien, entonces esto es necesario. Hemos hecho una revisión rápida porque ya la próxima clase empezamos a estudiar los estudios de la investigación en este